Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de precálculo para CBS. En esta ocasión vamos a hablar de las funciones exponenciales. ¿Qué es una función exponencial? Si A es un número real positivo distinto de 1, una función exponencial de base A en la variable independiente x es una función real valuada de variable real que está determinada por una expresión de la forma f de x igual a elevado a la potencia x. Como A es un número positivo, elevarla a cualquier valor tiene sentido para cualquier número real x, y tenemos como resultado un número que es real y positivo. Por ende, su dominio son todos los números reales, y la imagen de una función de la forma f de x igual a por x son los números reales positivos. De manera más general, se puede considerar a una función de tipo exponencial como una función real valuada de variable real, que es de la forma una constante a distinta de 0 que multiplica una función exponencial de base A evaluada en un polinomio lineal bx más c con b distinto de 0, y este resultado trasladado por una constante d, donde a y b no deben ser 0. Si a o b son ceros, esta función f mayúscula de x es constante. Una función exponencial para valores de a mayores que 1 siempre va a ser una función creciente cóncava hacia arriba. Entonces, una función exponencial de base A, si la base es mayor que 1, siempre es creciente, la concavidad es hacia arriba, es decir, es una función creciente y convexa. Por otro lado, si la base es un número positivo, pero estrictamente menor que 1, la función es decreciente y también su concavidad es hacia arriba. Noten ustedes que no tomamos a igual a 1, porque 1 elevado a cualquier potencia siempre nos va a dar 1. Entonces aquí eliminamos a igual a 1 porque eso nos daría un valor constante. Cuando a es mayor que 1, la función es creciente, y cuando x se va a menos infinito, esto cada vez es más pequeño y se pega a 0. Entonces aquí vamos a tener una asíntota horizontal, y de manera similar, la función f de x igual a la x con valores de a entre 0 y 1 va a ser una función decreciente, y nuevamente el eje de las x es una asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Aquí estamos mostrando un ejemplo concreto, tomando como base 2, tenemos la gráfica en color rojo, como base 1/2 tenemos la gráfica en color azul. En ambos casos, el eje de las x, es decir, la recta y igual a 0, es una asíntota horizontal. Entonces, primer ejemplo, vamos a ver qué hacemos con nuestra función 2 a la x. Para valores de x arbitrariamente pequeño, 2 a la x cada vez se aproxima más a 0. Es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 a la x se aproxima a 0 por el lado de los positivos. Cuando a vale menos 10, esto nos da 0.000977 aproximadamente. En menos 5, 0.0313, en menos 1 es 0.5, en 0, 2 a la 0 es 1, en 1 es 2, en 5, 32, en 10.024, en infinito es infinito. Entonces solamente tenemos una asíntota horizontal, y vemos que nuestra función es creciente y cóncava hacia arriba. Nuestra asíntota horizontal
puesto que cuando x tiende a menos infinito, 2 a la x tiende a 0, como ya habíamos visto al inicio de nuestro curso. Nuestro segundo ejemplo, 2 a la menos x. Usando las leyes de los exponentes, 2 a la menos x es lo mismo que 2 elevado a la menos 1 y todo ese resultado elevado a la x, pero 2 a la menos 1 es un medio. Entonces 2 a la menos x es lo mismo que un medio a la x. Aquí la base es estrictamente menor que 1, pero positiva. Entonces esta función va a ser decreciente y cóncava hacia arriba. Y nuevamente, si ustedes se dan cuenta, esta es la imagen de espejo con respecto al eje Y de nuestra función anterior. Y eso lo pueden ver comparando simplemente los valores que tenemos en las tablas. En menos infinito, esto sería 2 al infinito, que se ve infinito. En menos 10, esto sería 2 a la más 10, que es 1024. En menos 5, esto sería 2 a la 5, que es 32. En menos 1 sería 2 a la 1, que es 2. En 0 vale 1, en 1 es un medio, 0.5, en 5 es aproximadamente 0.0313, en 10 0.000977, o sea, simplemente están intercambiados los valores. El dominio son nuevamente todos los números reales, la imagen son todos los números reales positivos, estrictamente es el abierto de 0 infinito, no incluimos el 0, nunca va a tocar el 0, esto es en el límite, no alcanzamos este valor porque el infinito y el menos infinito no son números reales, por eso usamos la palabra límite, nos acercamos a, pero sin tocarlo. Ejemplo 3. Consideren ahora la función 2 menos 10 elevado a la x. Entonces tabulamos algunos valores. Conforme x se aproxima a menos infinito, 10 a la x se aproxima a 0 y h a la de x se aproxima al número 2. En menos 10 vale 1.99999999999. En menos 5 es 1.99999. En menos 1 es 1.9. Mira, entonces sí, en efecto, cuando nos fuimos hacia menos infinito, cada vez estábamos más cerca del 2, pero no lo tocábamos. En 0 vale 1, en 1 vale menos 8, en 5 vale menos 99.998, en 10 vale menos, que son 3, 6, 9, creo que son 10 dígitos. Entonces esto es, bueno, menos 999, 999, 9998. Y entonces cada vez esto es más y más y más pequeño. Se está yendo a menos infinito conforme aumentan el valor de las x. 6, 9.999.999.998. Ay, por fin lo pude leer. Ok. Es un número muy pequeño, sí, pero cada vez va a ser más y más y más pequeño. Entonces, como esto siempre se puede evaluar sin importar el valor de x, su dominio son todos los números reales. Como 0 siempre es menor que 10 a la x, 0 va a ser mayor que menos 10 a la x sin importar el número real. Si ambos lados de una desigualdad suman cantidades iguales, la desigualdad se preserva. Entonces 2 más 0 es mayor que 2 menos 10 a la x. Entonces 2 es mayor que 2 menos 10 a la x para cualquier número real x. Por lo tanto, la imagen va de menos infinito hasta 2. Cuando x tiende a menos infinito, la tabla nos dijo que nos estábamos acercando al número 2, por lo que la recta y igual a 2 es nuestra asíntota horizontal.
Como vemos en la tabla, nuestra función es decreciente y es cóncava hacia abajo. Por otro lado, si consideramos la función 2 menos 10 a la menos x, fíjense que tuvimos un cambio en el signo del exponente. Ya no es menos 10 a la x, ahora es menos 10 a la menos x. Entonces, cuando x tiende a infinito, 10 a la menos x tiende a 0. Entonces, j de x se aproxima a 2, como podemos ver aquí. En 10, si evaluamos, nos da 1.999.999.999.9. En 5 nos da 1.99999. En unos 1.9, en 0 vale 1, en menos 1 vale menos 8, en menos 5 vale menos 99.998, en menos 10 vale 3, 5, 6, menos 9.999.999.998, y cuando x se aproxima a menos infinito, nuestra función tiende a menos infinito. Entonces ahora nuestra función, como podemos ver, al ir moviendo los valores de x de más pequeños a más grandes, los valores de la imagen van creciendo. Entonces nuestra función es creciente, es cóncava hacia abajo, y nuevamente la recta y igual a 2 es una asíntota horizontal, ¿sí? Entonces aquí escribimos todo eso que hemos visto con nuestra gráfica, donde obtuvimos algunos valores simplemente tabulando. Entonces, si se fijan aquí, pues prácticamente es indistinguible si estoy en 1.9, en 1.99999 o en 1.9999999, por la escala que estamos manejando. Este pedazo ya parece horizontal, pero no lo hemos tocado, es nada más la forma en que lo estamos graficando. Y aquí fíjense que se viene rápidamente hacia menos infinito, ¿sí? Pero está evaluado en cualquier número real y cada vez toma valores más y más y más y más pequeños. En general, ¿qué propiedades tiene nuestra función exponencial a la x? Como estamos trabajando con exponentes, pues nuestra función exponencial va a cumplir nuestras leyes de exponentes. Entonces, a la x va a ser creciente y cóncava hacia arriba si la base es mayor que 1. Va a ser decreciente y cóncava hacia abajo si la base es menor que 1. Sin importar si la base es mayor o menor que 1, la función f de x igual a elevado a la x siempre va a ser mayor que 0. Nunca vamos a tocar el 0, aquí debe ser mayor, no mayor igual. El límite cuando x tiende a menos infinito de a la x es 0, si a es mayor que 1. Y el límite cuando x tiende a infinito de a la x es 0, cuando a es menor que 1. La línea x igual a 0 es una asíntota horizontal de todas las funciones exponenciales de base a, todas las que sean de la forma a la x. Cuando x tiende a más infinito a la x, esta se va a ir a infinito si a es mayor que 1, y si a es positivo y menor que 1, cuando x tiende a menos infinito a la x tiende a infinito. Entonces estos dos puntos son importantes. Las funciones de tipo exponencial no tienen una asíntota vertical, solo tienen asíntota horizontal. Leyes de exponentes. A elevado a la x por a elevado a la y es igual a elevado a la x más y. Se suman los exponentes. Esto nos está diciendo que f evaluado en x por f evaluado en y es lo mismo que f evaluado en la suma de x con y, que
a la x elevado a la potencia y sea igual a elevado al producto de x por y, nos dice que f evaluada en el producto de x con y es lo mismo que elevar a la potencia y el número f de x, que a la menos 1 sea igual a 1 entre a, nos dice que a elevado a la menos x es lo mismo que 1 sobre a, todo esto elevado a la x, pero la potencia de un cociente es el cociente de las potencias, entonces esto es 1 sobre a elevado a la x. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la función f evaluado en menos x es lo mismo que 1 evaluado en f de x. ¿Ok? Entonces, por eso era la relación entre las gráficas de 2 a la x y de 2 a la menos x, o sea, es decir, de un medio de x, porque están relacionadas de esta forma. Entonces, ya aquí en la gráfica no solamente tenemos esto, estamos empezando a generalizar. Entonces, fíjense que si al exponente le sumamos un número positivo, la gráfica se nos mueve hacia la izquierda, y si le sumamos un número negativo, la gráfica se nos mueve a la derecha, y eso es algo que va a pasar en general. Bueno, el número de Euler, entonces es una de las funciones con base fija más importantes de las que se estudian en matemáticas. Es más, cualquier función se puede poner en estos términos. Leonard Euler nació en 1707, físico, filósofo, matemático, miles de cosas. El señor Euler escribió tantas obras matemáticas que se cree que con ellas se pueden llenar 80 volúmenes de matemáticas, física y otra serie de problemas que él estudió. Entonces, el número de Euler, ¿qué cosa es? Es un número que es irracional, es decir, no es cociente de dos racionales. Es trascendente, eso significa que no satisface ningún polinomio. Se denota con la letra E y aparece con una enorme frecuencia en gran cantidad de aplicaciones científicas. Aproximadamente su valor es 2.7, 1, 8, 2, 8, 2, 8, 4, 5, 9, 0, 4, 5, 2, 6, 6, 2, 4, 9, 7, 7, 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ya sabemos que los números irracionales tienen una cola infinita que jamás se vuelve periódica, ¿ok? Entonces nunca va a terminar. En ese sentido es de la misma familia que el número pi. ¿Qué es el número de Euler? El número de Euler puede verse como una suma que no tiene fin y es igual a la suma desde 0 hasta infinito de 1 sobre el factorial de n. Acuérdense que habíamos dicho que el factorial de un número es el producto de un número entero, es el producto de todos los enteros positivos menores o iguales que n. Entonces aquí sería 1 sobre 0 factorial, que por definición es 1. Luego sería más 1 sobre 1 factorial, que por definición es 1. Luego sería 1 sobre 2 factorial, 2 factorial es 1 por 2, que es 2. Luego sería más 1 sobre 3 factorial, 3 factorial es 1 por 2 por 3, que nos da 6. Luego sería más 1 sobre 4 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4, que es 6 por 4, 24, y se siguen ustedes con esta suma hasta el infinito. Entonces, si aproximamos nada más hasta 3, sería 1 más 1 más 1 medio más 1 sexto, 2.66667. Si aproximan hasta el término 4, que es hasta llegar a 1 sobre 24, obtendrían 2.70833. Si aproximan hasta 1 sobre 5 por 4, 20, 5 por 2, 10 y 2, 12, 1 sobre 120, hasta 5 sumandos, obtendrían 2.71666. Si aproximan hasta el sexto sumando, que es al anterior, le suman 1 sobre 720, obtienen 2.71805.
Entonces aquí ya tenemos una primera aproximación con 3 cifras decimales del número de Euler, ¿ok? Entonces aquí está lo que recordábamos, que significa el factorial del número n. Y aquí ya sacamos hacia dónde se está aproximando este número. Entonces fíjense que cada vez le agregan un pedacito más y más y más y más y más pequeñito. Entonces en matemáticas se demuestra que este número existe, y a esta suma infinita es a lo que se le llama el número de Euler. Entonces mientras más sumandos agreguen a la suma, más se está pareciendo a este número. Entonces fíjense que aquí 2, 7, 1, 8. Y aquí hasta el cuarto es cuando empezamos a tener una diferencia. Para fines prácticos, a veces con el 2.71, que lo obtuvimos después de 1, 2, de 3 pasos, y en otros casos con el 2.718 es más que suficiente. En otros casos se requieren más cifras, pero eso dependerá del problema concreto que estén trabajando. Geométricamente, si ustedes consideran la hipérbola f de x igual a 1 entre x y quieren saber el área de la región que está entre 1 y el número de Euler, eso siempre les da 1, ¿ok? Entonces, el área que está entre la hipérbola y las rectas x igual a 1 y x igual al número de Euler vale 1, y así se interpreta el número de Euler como el área que hay bajo esta curva. Entonces, intentando resolver problemas de las áreas bajo esta curva es una forma de llegar al número de Euler. La función exponencial con base el número de Euler, pues a esta suma en el numerador, después del primer término van a poner, bueno, aquí x a la 0, que sería 1 sobre 0 factorial, 1 sobre 1, luego sería x sobre 1, x cuadrada sobre 2, x cúbica sobre 6, x cuarta sobre 24, etcétera, etcétera. El término general es x a la n sobre el factorial de n. Entonces, esta función exponencial, que se puede escribir como e a la x o como exponencial de x, ¿qué comportamiento tiene? La exponencial del número 0, pues es la base elevada a la 0, es 1. Entonces, si se fijan, si aquí ponen 0 en todos estos sumandos, nos da 0 y nos quedamos exclusivamente con el 1. Si ponen como exponente el 1, es e a la 1, es el número e, y aquí fíjense que es 1 más 1 medio más un sexto, y aquí me sobra una n, perdón. Soy el colmo, tartamudeo al escribir. Aquí sería 1 sobre n factorial, aproximadamente 2.718, 281, 828, etcétera, etcétera. El número de Euler elevado al cuadrado sería, en lugar de poner aquí x, ponen 2 y efectúan esta suma, aproximadamente 7.389.056, etcétera, etcétera. E al cubo, e a la novena, fíjense, a la novena ya estamos con un número arriba de 8000, ¿sí? E al 81 sería elevan 8000 a la novena potencia, y tienen un número de 35 cifras decimales. E a la 100 es un número que tiene 44 cifras decimales. Es un número enorme, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a infinito, la exponencial de x tiende a infinito. Si toman los recíprocos, pues cada vez se aproximan más rápido a 0. Ahora, ¿qué tan grande es este número? Se calcula que el número de átomos que hay en el universo es menor que este número elevado al 80. Así que estamos hablando de números realmente muy grandes. Entonces, aquí estamos viendo qué pasa para los números negativos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, e a la menos 100, pues pónganle 100 ceros, pónganle 43 ceros adelante a este número 3, y pueden ver que en efectos
ya estamos casi en cero. Entonces la función exponencial de x tiende a cero cuando la variable x tiende a menos infinito, es decir, es arbitrariamente pequeña. Entonces aquí está nuestra gráfica de la función exponencial de x. Tabulamos algunos valores y vemos que es una función creciente, cóncava hacia arriba y que tiene como asíntota el eje de las x, es decir, la recta y igual a 0. Cuando x tiende a menos infinito, la exponencial de x tiende a 0. Cuando x tiende a infinito, la exponencial de x tiende rápidamente a infinito. Y desde luego que al ser una función de tipo exponencial, cumple las leyes de los exponentes. Si en su lugar tomamos la función exponencial de menos x, como consecuencia de lo que hemos visto anteriormente, ahora los valores con respecto a la x los intercambian, ¿sí? Lo que eran negativos pasan a positivos, entonces la función es decreciente, cóncava hacia arriba, el eje de las x, es decir, la recta y igual a 0, sigue siendo una recta horizontal porque cuando x tiende a más infinito, exponencial de menos x tiende a 0, mientras que la exponencial de menos x tiende a infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces son las relaciones que hay. O sea, exponencial de menos x es la imagen de espejo con respecto al eje de las y del exponencial de x. Acuérdense que exponencial de menos x es 1 sobre la exponencial de x. Entonces, aquí salió como con fantasmita. No me di cuenta de ese problema en la imagen, ¿sí? Entonces aquí vemos y igual a 3 elevado a la x. Y de manera similar, esta función es creciente, el eje de las x es una asíntota horizontal. Y su recíproca, es decir, su inversa multiplicativa, sería 1 sobre 3 elevado a la x. Este es decreciente, cóncava hacia arriba. Y podemos comparar esta parte de la simetría si las graficamos las dos juntas. La asíntota de una función de tipo exponencial a que multiplica la función exponencial a elevado a la bx más c, trasladado todo esto por una constante d, solamente tiene una asíntota horizontal y está dada por la recta y igual a d. ¿Sí? Porque esta parte de aquí se va a estar aproximando a 0 cuando x tienda a más o menos infinito, y eso va a depender de los valores de a y de b. Entonces aquí estamos viendo que una función exponencial general, si a es positivo, su imagen va de d hasta infinito. Entonces aquí estamos tomando el coeficiente a positivo en estos ejemplos que estamos usando con el número de Euler. Y estamos viendo qué pasa cuando el valor de la constante a mayúscula es negativo con nuestra base el número de Euler. Entonces, constante a mayúscula positivo son las dos gráficas en verdes, a mayúscula negativo son las dos gráficas en rojos, y la base, aquí sería un número entre 0 y 1, un número entre 0 y 1, un número mayor que 1. El tipo de crecimiento para valores de a mayor que 1 depende tanto de la constante a mayúscula como de la constante b mayúscula. Esta función va a ser creciente si a mayúscula y b mayúscula son positivas, entonces creciente y cóncava para arriba. Si a mayúscula es positiva y b mayúscula es negativa, nuestra función es decreciente y cóncava hacia arriba. Si a mayúscula es negativa y b mayúscula es positiva, nuestra función es decreciente y cóncava hacia abajo. Si ambos son negativas, nuestra función va a ser creciente y cóncava hacia abajo. Entonces,
¿Cómo sabemos en qué caso estamos? Pues hay que examinarlas y dejamos de estar sufriendo en aprendernos cuatro fórmulas, ¿sí? El tipo de crecimiento, si A es menor que 1, pues van a ser los reflejos de los anteriores. Nuestra función va a ser creciente. Si A es positiva y B negativa, cóncava, con la concavidad hacia arriba, es decir, convexa, decreciente con la concavidad hacia arriba si tanto A y B son positivas. Va a ser decreciente con la concavidad hacia abajo si A y B son negativas, y va a ser creciente con la concavidad hacia abajo si A es negativa y B es positiva. Pero como les dije, estos se examinan por separado. Entonces aquí vemos con ejemplos concretos, usando como la base del número de Euler, como coeficientes A mayúscula igual a 2, B mayúscula igual a 1 o A menos 1, A mayúscula igual a menos 2, B mayúscula igual a 1 o bien a menos 1 y D igual a 3 o a menos 3. Entonces esta parte de aquí, fíjense que nos desplaza hacia arriba, hace que la asíntota horizontal sea, en el caso de las funciones verde y azul, y igual a 3, se desplazó 3 unidades hacia arriba la función exponencial. En el caso de las funciones roja y magenta, sería la recta y igual a menos 3. El coeficiente que acompaña a la variable x, que en este caso sería el 4, positivo, nos está indicando hacia dónde se va a desplazar nuestra función, si es a la derecha o a la izquierda. Aquí sería menos x más 4, se está desplazando 4 unidades. Hacia la derecha, aquí sería más x más 4, se desplaza hacia la izquierda, ¿ok? Entonces aquí estamos ya con nuestras tablas. ¿Quiénes son los valores de A, de B, de C? Serían 4 en todos los casos. Y de D es 3 o menos 3. Vemos el tipo de crecimiento, el tipo de concavidad y la asíntota que tenemos en cada uno de los casos. Esta función exponencial general no se usa tanto en biología. En las ciencias biológicas, por lo que he leído, las que se utilizan principalmente son las que son de base A. La variable x puede ir o no acompañada de una constante, y acá afuera podemos tener una constante positiva o negativa que nos está indicando si tenemos un fenómeno creciente o decreciente, y estas constantes A y B, como vimos, nos determinan el tipo de concavidad. Para que se utilizan crecimiento de células, crecimiento bacteriano, modelo de von Bertalanffy, o como se pronuncie, que habla del crecimiento de individuos, análisis de la riqueza de las especies, entre otros problemas. Y con eso terminamos esta sesión. Hasta luego.